Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde la Suiza hacia Puerto Rico. Estudiaremos La lección de la escuela sabática. saludos y bienvenidos a todos, ¿verdad? En esta tu lección de la escuela sabática. Y si te has sentido, ¿verdad? Con deseo de compartir esta lección, pues te digo, compártela para que puedas bendecir a otros. Y también ayudes a nuestro ministerio, tanto el de mi compañero y hermano John Morales, que pone Noticiero Morales en Facebook y YouTube, y a mí me puedes buscar del valle.e. Así que Dios los bendiga, que se disfruten esta lección. Vamos a pedirle a mi hermanito John Morales que, como siempre, comience con una oración. Vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Padre Santo, por una lección más. Bendícenos, acompáñanos, protégenos y que el Espíritu tuyo pueda estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, John, por esa hermosa oración. Nuestra lección ya, John, esto se está acabando. Estamos a ley de una lección. Es la lección número 13 para el 23 de septiembre del 2023. Creo que también ya mismito acabamos, John, el año 2023 para 2024. Ya mismito nos estamos acercando. Recuerdo cuando estábamos despidiendo, ¿verdad? El 2022. Así que el tiempo se va bien rápido. La lección se titula Haciendo la paz. Y John, ¿qué tú crees que nos quiere decir ese título? Haciendo la paz. Bueno, aquí está diciendo que la paz es una cosa que se hace, porque se está haciendo. Sabemos, ¿verdad? Que Pablo nos presenta al embajador en cadenas. ¿Por qué? Porque Pablo está encarcelado. ¿Cuál es nuestra parte en el conflicto entre Cristo y Satanás, verdad? Pues nosotros somos soldados de fila, John, para hacer frente a las artimañas del diablo y luchar contra fuerzas espirituales malignas. Dios ha provisto a sus siervos de una armadura espiritual para que puedan resistir hasta el fin con firmeza. Eso dice Efesios 6:11 hasta el 13. Bien pertrechados con esta armadura, los creyentes presentamos un frente unido ante el enemigo. Somos dirigidos por nuestro capitán, que es Cristo Jesús. Cooperamos en cada batalla y esperamos la victoria final cuando sus enemigos de Cristo se han puesto por estrado, pero a sus pies. Eso se encuentra en Hebreos 10:13. John, ¿me podrías mencionar los puntos más importantes en esta lección? Claro que sí. Los puntos son tres. Los soldados del ejército de Dios, el equipamiento del soldado. Aquí vienen tres temas del equipamiento del soldado, que es la verdad y la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra. Todo eso se encuentra entre Efesios capítulo 6, del versículo 14 hasta el 17. Y el último punto, el ingrediente unificador, que vendría siendo también otro tema, la oración. Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Bien, y el versículo para memorizar es bien interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con esto del uniforme, ¿verdad? Que Dios nos da en su palabra. Y vamos a leer ya mismo que en este versículo se encuentra la fe, la salvación y el Espíritu Santo. Dice, sobre todo, tomen el escudo de la fe, que es parte del uniforme, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo, ¿verdad? El casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso se encuentra en Efesios 6, 16 y 17. Y la parte del sábado nos está hablando, ¿verdad? Que John Bauanjay escribió un
¿verdad? Un clásico, El progreso del peregrino, que escribió mientras estaba en la cárcel. Cristiano es escoltado a la armería de un palacio y se muestra todo y le muestran toda clase de armadura que su señor tenía provista para los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastan. Y eran en tanta abundancia que bastaban para armar el servicio de su señor. Tanto hombres como estrellas hay en un firmamento. Antes de que Cristiano se fuera, lo escoltan nuevamente a la armería, donde la armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino, caso de ser asaltado. La obra de Bonja en el 1678 nos recuerda un documento escrito unos 1600 años antes, pero esta vez por el apóstol Pablo en la epístola de los Efesios, también redactada pero desde la prisión. En ella el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército de la iglesia visita, ¿verdad?, el arsenal de Dios, ¿verdad?, con la panoplia divina, el término griego para una arma, ¿verdad?, una armadura completa de pies a cabeza. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento, ¿verdad?, para cada soldado de su ejército, que esté revestido de acero, del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Así que Dios, John, por medio, ¿verdad?, de la palabra, nos da, ¿verdad?, ese uniforme del soldado, para que nosotros podamos estar envueltos en esta guerra espiritual, porque el enemigo todo momento nos está atacando. John, ¿algún argumento en esa parte del sábado? No, no tengo argumentos. Vamos entonces a la parte del domingo, y se titula La Iglesia, un ejército unificado. Y Pablo, ¿verdad?, nos señala el tipo de guerra en que nosotros participamos y describe también cómo es la batalla espiritual de un creyente que, pues, si lo hace individual, pues lamentablemente está mal. La guerra debería ser unida, y la victoria en las guerras griegas y romanas dependían de la cooperación de los soldados en cada unidad militar, especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. El individualismo, ¿verdad?, aquí no cabe, John. ¿Por qué? Porque la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros que lamentablemente estaban condenados a la derrota. ¿Por qué? Porque en un ejército se pelea unido, no individual, no como un lobo solitario. Pues sabes que lamentablemente, si vas a pelear contra un ejército, vas a perder si estás solo. Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. En todo tiempo el cristiano debe estar con las armas de la luz, ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios, la fe, todo eso nos debemos de agarrar, ¿verdad?, y fortalecernos. En el enumerar y describir la armadura de Dios, Pablo no presenta, a un guerrero solitario. Al contrario, utiliza los verbos en segundas personas de plural. Efesios 6, 10, 13 dice: fortaleceos, vestíos, podáis tomar esta visualizando todo un ejército de guerreros unidos en pie de guerra contra el mal. Así que es importante, la iglesia, que es la esposa de Cristo, está compuesta por distintos miembros que cumplen su función específica dentro de un cuerpo, por distintos ladrillos que conforman el edificio. Templo por soldados equipados para luchar codo con codo hasta el día glorioso en que la iglesia puede unirse con su esposo, es en una unión eterna. Así que es importante, ¿verdad? El Espíritu Santo forma ese ejército grande en extremo, y la victoria se obtiene cuando actuamos en cooperación con el resto, ¿verdad?, de los demás soldados, realizando la misión de Dios, preparado para cada uno de nosotros. Así que es importante que nos demos cuenta, John, que somos un ejército, pero no podemos ser individualistas. Debemos ser, ¿verdad?, cooperadores y unidos en Cristo Jesús para que Él nos dé la victoria. John, ¿algún comentario en esa parte del domingo?
Claro que sí, Edwin. Los soldados del ejército de Dios. Y aquí Pablo está enumerando la armadura y, él no y aquí dice, ¿verdad?, que no pretende representar a un guerrero solitario. O sea, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra potestades, contra huestes de maldad. Y Dios instituyó la iglesia, pero también nosotros comprendemos y tenemos claro de que Dios es un Dios de orden y Dios ha planificado esa ordenanza como también la tiene con sus ángeles celestiales. En el cielo Él también tiene orden entre los líderes de los ángeles. Entonces, nosotros tenemos que cumplir roles, funciones. 2 años yo puedo estar ejerciendo una función y otros 2 años yo podría estar ejerciendo otra función. Eso depende, ¿verdad?, de lo que decida la comisión de nombramientos junto con el Espíritu Santo que los está guiando para tomar las elecciones. Pero nosotros estamos haciendo funciones para Cristo, porque el Evangelio es de Cristo. Lo que se predica es de Cristo, no es mi Evangelio, no es una función que yo estoy haciendo para mí, sino lo estoy haciendo para Cristo. Y la iglesia es un cuerpo, querido hermano. La técnica no funciona sin, la iglesia no podría funcionar sin la técnica, o con los diáconos, o con el predicador. Imagínense ustedes el pastor haciéndolo todo, trabajando en la técnica, predicando y cogiendo a servir a los hermanos. No, nosotros tenemos que cada uno aceptar nuestra función y hacer responsable con nuestra función y seguir y llevar a la iglesia hacia adelante. Los líderes religiosos, o sea, los líderes de iglesia, están también para apoyar a la iglesia, aconsejar a la iglesia y llevar la iglesia adelante. De esto se trata, de que todos seamos fuertes en Cristo Jesús. Bien, y como estaba diciendo hermano John Morales, pues aquí la hermana Elena de White también tiene una porción bien hermosa que se la voy a leer. Dice, un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado, como lo estaba diciendo el hermano John, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. Igual como el hermano John decía, o sea, el pastor no lo puede hacer todo. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará, ¿verdad? Sus esfuerzos son inútiles, que han desperdiciado su tiempo, ¿verdad? Y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Incluso si si pocas almas convertidas actúan en armonía con un gran propósito y bajo una sola autoridad, lograrán la victoria en cada enfrentamiento. Vio qué hermosa esa porción. Ahí nos está confirmando lo que acaba de explicar el hermano John. Tenemos que trabajar en armonía en la iglesia, hermano. Sí, Dios nos pone en nuestra mano los puestos de iglesia, pero tenemos que trabajar conjuntamente con los hermanos, no podemos ser islas aparte. Ahora, es importante que aunque todos lamentablemente pues traten de no ayudarte, o sea, gente que quizás no te quiera ayudar, te quiera dar de codo, tú te mantengas firme
y aunque sean, John, como 3 o 4 personas, todavía sigue siendo el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir trabajando porque Dios te puso en ese lugar. Bien, vamos entonces a la parte del lunes. El cinturón y la coraza. Como imagina Pablo, ¿cómo imagina Pablo, perdón, que los creyentes comienzan su preparación para la batalla contra el mal? La advertencia de Pablo de una batalla intensa en Efesios 6:13 prepara a los lectores para su llamado final, permanecer firmes. El cuarto llamado a comparar con Efesios 6:11 y 13, y es un detallado llamado a la acción. Pablo describe la acción de ceñir con el cinturón, ¿verdad? Las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o la batalla. Pablo imagina al creyente vestido con la armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero con las placas decorativas y la hebilla. Así que vemos Pablo como nos está explicando, ¿verdad? Antes de entrar en batalla, cómo debemos vestirnos correctamente. Las ropas amplias que se usaban en la antigüedad eran cómodas, pero podían estorbar cuando se hacían un esfuerzo físico. Imagínate lo que pasaría si al sacar la espada se te trabase con un pliegue de tu túnica. El cinturón pues señala ropa al cuerpo, impidiendo que estorbase los movimientos. Cristo y su palabra es la verdad. Dice, yo soy la verdad, Juan 14:6, dijo Jesús. Si estamos afianzados a la verdad, ninguna duda estorbará nuestro avance. Así que es importante nosotros estudiar la palabra y estar claros de eso para que no venga la duda en el momento de la batalla. Una vez ceñidos, necesitamos ponernos el chaleco antibala, que es la coraza compuesta por láminas de metal entrelazadas entre sí, que protegía al soldado de recibir una herida mortal en el corazón y los pulmones, ¿verdad? Importante. Esta es la justicia, ¿verdad? Para que no te puedan dar unas heridas y causarnos la muerte. Y es la justicia de Cristo. Al igual que la verdad está íntimamente ligada a la santidad y a la bondad. Y esa justicia de Cristo no es de nosotros mismos. Esa justicia de Cristo es la que nos cubre, John, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. La justicia protectora que recibimos de Dios se convierte en parte integrante de nuestra conducta y dispensamos a los demás un trato justo y ¿qué? Y bueno. Así que nos damos cuenta que Dios nos protege con su justicia, con esa coraza de justicia que es verdaderamente la justicia de Él, no de nosotros, sino que nos cubre con ella. John, ¿algún comentario en esta parte? Claro que sí. Mira, tenemos el ejemplo de David, ¿verdad? David, el rey Saúl, le dio yugos pesados que él no podía cargar y él se despojó de todo eso. Él solamente necesitaba el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera coraza. Esa es la verdadera justicia. El Espíritu de Dios que mora en uno, Él te dará la victoria. No podemos estar llenándonos de cosas de metal y de cosas así artificiales. Por eso es que Pablo está hablando que estemos firmes, que estemos ceñidos nuestros lomos. ¿Con qué cosa? ¿Con un pedazo de metal? No, sino con la verdad y vestidos con la coraza ¿de qué? De la justicia. Esa va a ser tu verdadera armadura. Esa era la armadura que David llevó cuando fue a pelear con el gigante Goliat y lo pudo vencer porque el Espíritu de Dios estaba con él. Nosotros tenemos que, para poder tener esa coraza, para poder tener esa justicia, ¿qué cosa nosotros tenemos que realizar? Nosotros tenemos que primeramente escudriñar la palabra, estar en la verdad y siempre estar en oración para no caer en la tentación.
Bien, vamos a la parte del martes, y John, a ver si tú puedes, ¿verdad?, discutir esa parte. Sandalias, la iglesia hace la paz, ¿verdad? Y nos está hablando de la sandalia. Qué importante es en el uniforme del soldado. John. Sí, mira, dice que un soldado romano, ¿verdad? Que se preparaba para la batalla en aquella época, se ataba un par de resistentes sandalias militares. Hoy en día eso no se usa. Era una suela de varias capas. También presentaba clavos rigurosos, lo que le ayudaba al soldado a mantener la posición y a estar firme. Increíble, ¿verdad? Pablo también lo explica. Ese calzado militar con vocabulario de Isaías 52, versículo 7, que celebra el momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla de Yahweh. ¿A favor de qué? A favor de su pueblo. Y eso lo podemos ver en Isaías 52, versículo 8 al 10. Y ahora reina la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de que trae alegres nuevas y de que anuncia la paz. En medio de en un medio, ¿verdad?, de un lenguaje militar, Pablo introduce el concepto de la paz, porque no somos llamados a un enfrentamiento físico. Es cierto que vivimos en una guerra, queridos hermanos, pero es una guerra en la que todos comenzamos en el lado equivocado. Somos por naturaleza enemigos de Dios, pero Él entra en el conflicto para rescatarnos. ¿Se pueden imaginar esto? En nuestra naturaleza humana, nosotros somos enemigos de Dios, pero Él entra en este conflicto para rescatarnos, siendo nosotros sus enemigos, para arrancarnos de las garras del maligno y darnos la paz. Mire, lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Por tanto, nuestros pies han de estar firmes, dispuestos a compartir el evangelio que hemos recibido, llevando paz al corazón de las personas. No debemos matar o vencer a nuestros contrincantes. Más bien debemos animarlos a que cambien de bando y abracen el evangelio de la paz. Según la carta a los Efesios, la paz surge ¿de quién? De Jesús. Búscate los Efesios y te vas a dar cuenta. Y es nuestra responsabilidad mantenerla y compartirla. Voy a dar unos cuantos ejemplos. Está Efesios capítulo 2, versículo 14. Jesús, nuestra paz, ha derribado las murallas que nos separan. Efesios capítulo 2, versículo 15. Jesús ha comprado esa paz con su propia sangre. Estamos en Efesios capítulo 2, ahora estoy con el versículo 17. Jesús ha anunciado las buenas nuevas de paz. Ahora saltamos a Efesios capítulo 4, versículo 3. Debemos guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y otra vez saltamos a Efesios capítulo 6, versículo 15. Debemos tener la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Vamos entonces a la parte del miércoles que se titula Escudo, casco y espada. Y aquí Pablo, ¿verdad?, en los Efesios
6, 16 y 17 nos está hablando de cómo un soldado debe utilizar estas tres cosas. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Que el escudo está compuesto de madera, forrada de cuero y con adornos de metal. El escudo podía proteger completamente a un soldado agachado e impedía que las flechas o los golpes de espada lo hiriesen. Dios es nuestro escudo, Salmo 3:3 y 18:2. Por fe enfrentamos el conflicto confiando completamente en su protección, en la fe, la que apagará los dardos de las pruebas con las que el maligno quiere abatirnos. Así que es importante que mantengamos ese escudo, ¿verdad? Arriba todo el tiempo, porque si lo bajamos, puede penetrar un dardo, una flecha y tocarnos a nosotros mortalmente. Así que tengamos siempre el escudo de la fe arriba. También nos habla del yelmo, el casco metálico de los romanos. Tenía varias piezas que protegían el cuello, las mejillas del soldado. De este modo, la cabeza quedaba totalmente protegida. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en la salvación que Dios ha obtenido por nosotros, ¿verdad? Y en la esperanza que pronto esa salvación se materializará en una vida eterna sin pecado. Primera de Tesalonicenses 5:8. Así que el casco, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que estar protegida, porque el enemigo puede atacarte ahí y de ahí, lamentablemente, que caigas, ¿verdad? Como un soldado derrotado. También se encuentra la espada del Espíritu. Dice, con una longitud de medio metro y una hoja recta y ancha de doble filo, la espada romana permitía al soldado tanto defenderse de los golpes del enemigo como contraatacar. Habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hebreos 4:12. Es esta la única arma capaz de convertir al enemigo en aliado. O sea, la espada es la palabra del Señor. Y si tú sabes usar la espada, puedes convertir el enemigo en tu aliado. Porque el Espíritu Santo puede convencer por medio de la palabra a ese enemigo y convertirlo en un aliado y guerrero de parte del ejército de Cristo Jesús. Así que, hermano, bien importante utilizar el escudo, ¿verdad?, de la fe, el yermo, que es nuestra mente, no dejar que nada del enemigo entre allí y utilizar la palabra de Dios, ¿verdad?, para llevar el evangelio. John, ¿algún comentario en esa parte del miércoles? Es interesante, ¿verdad?, cómo Dios utiliza los símbolos. Y hablando de los símbolos, si nos vamos a Daniel y nos vamos a Apocalipsis, nos podemos dar cuenta que Dios, para poder nosotros comprender, nos habla por símbolos, nos habla por parábolas y también toma estos tipos de ejemplos. Estos ejemplos, la espada del espíritu, el yelmo, el escudo, todo esto que tú estás hablando, querido hermano. Dios nos habla en un lenguaje totalmente básico para que nosotros lo podamos entender. Nosotros tenemos la capacidad de entenderlos, pero si no lo escudriñamos, si no leemos la Biblia, entonces nosotros no vamos a poder comprender lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que, Edwin, a mí me da pena porque yo veo, por ejemplo, las otras denominaciones. Voy a poner, por ejemplo, la Iglesia Católica, que son millones y millones de personas que asisten, ¿verdad? Asisten ahí a la iglesia, y lo que dice el cura
es lo que ellos creen y se van conforme y muchos de ellos ni van a la iglesia, muchos de ellos dicen que son católicos pero de nombre porque nunca han ido a una iglesia ni siquiera se han confesado con un cura. Pero, hermanos, tenemos la palabra de Dios y la tenemos en diferentes versiones, la tenemos en diferentes lenguajes. Escudriñemos la palabra de Dios. No estemos dejándonos llevar por lo que nos hagan el cuento de lo que dice las personas. No, mira, los efesios escudriñaban las escrituras para ver si lo que hablaba Pablo era cierto o no era cierto. Ellos no discutían con Pablo, ellos escuchaban a Pablo y luego abrían las escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto o no era cierto. Hagamos lo mismo, querido hermano, estudiemos. Ahora mismo nosotros estamos aquí repasando una lección. Váyase a las escrituras. Si yo o Edwin dice algo que no es debido, escríbelo debajo del video en nuestros comentarios para nosotros corregirnos. Pero tienen que ustedes mismos escudriñar las escrituras. Bien, y eso que está diciendo el hermano John es muy correcto, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos todo. Yo estoy dispuesto a escuchar, ¿verdad? Pero cuando tú estudias la palabra de Dios y te das cuenta y aclaras, ¿verdad? Muchas dudas, ya cuando aclaras, pues cuando vas a la batalla, mira, vas seguro. Pero si tú te dejas simplemente por escuchar lo que dice el pastor o un hermano que sabe de la palabra, pero como dice el hermano John, no va a la escritura, pues no estás corroborando eso. En la Biblia están los bereanos también y dice que ellos cada vez que escuchaban un estudio se iban a la palabra a estudiar. Pregunto, John, te estoy preguntando ahora, ¿es pecado yo corroborar lo que me está diciendo un hermano, aunque esté predicando, y yo buscar en la Biblia? ¿Es pecado? Claro que no, porque si un hermano sube al púlpito y está predicando algo, ¿verdad que tú no le vas a interrumpir en público? Porque eso no se hace. El Espíritu de Dios no puede morar cuando hay injerencia, pero usted puede tomar nota de todo lo que le está hablando, inclusive si tienes la libertad hasta de grabarlo para poderlo ver mejor y analizarlo en tu casa con la Biblia a mano y también con el espíritu de profecía. Si el hermano ha hablado algo en contra de nuestras doctrinas bíblicas, entonces es tu deber no ir cogiendo a hablar a una tercera persona, a una cuarta persona, a una quinta persona, porque ya eso se convierte en un chisme. Tú tienes que ir, tomarlo aparte, hablarlo a solas con él y mostrarle con un escrito está, así ha dicho Jehová, y presentárselo. Si el hermano persiste en su error, entonces tú te tienes que ir a lo que dice Mateo capítulo 18. Tienes que buscar dos testigos, dos o tres. Pueden ser dos o tres, no puede ser una sola. Dos o tres testigos y hablar el caso otra vez con el hermano, con un escrito está, presentarle el tema completo a los dos y tres testigos. Sí, con esos dos o tres testigos el hermano sigue ejando en su ejol doctrinal. Entonces ya es un caso que, según Mateo capítulo 18, tendría que llevarse lamentablemente a la iglesia. Cuando lo llevamos a la iglesia, es importante, y eso, ¿verdad? Quiero aclarar, el que debe de aclarar esto es o el pastor de la iglesia o el anciano de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa duda está allí. O si le dan la confianza a un hermano que sepa del tema,
que quiera aclarar el punto, pues lo puede hacer porque debemos de ser responsables primero ante Dios y después ante nuestra congregación. Así que hermano, no se sienta mal, pero como dijo el hermano John, hay que tener reverencia, pero no se sienta mal en estudiar la palabra y verificar si lo que los hermanos están diciendo ahí es verdad o no es verdad. Y ya no tengo que explicar porque el hermano John lo explicó sumamente correcto, el proceso. Así que no se sienta mal. ¿Por qué? Porque aquí estamos bregando con la salvación. Y si verdaderamente yo sé que están errando en la iglesia y no digo nada y me quedo callado, la sangre de esas personas va a estar sobre mí. Así que es importante aclarar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Bien, vamos a la parte del jueves, John, y esta es la más que me gusta, porque es practicar la oración del campo en el campo de batalla, ¿verdad? Y aquí es que estamos los guerreros de oración, ¿verdad? Es donde verdaderamente uno se pule, porque aquí es que se ganan las grandes batallas. John, ¿nos puedes dar esa parte? Claro que sí. Está diciendo que Pablo exhorta para la batalla y también insta a los creyentes como soldados a participar en una oración crucial y continua por todos los santos, no solamente por él, sino por todos los santos y por él mismo también, como embajador en prisión. El llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de batalla de Asiel, también Josafat lleva a todo Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y a adorar. Eso lo vemos en Crónica, segunda de Crónica, capítulo 20, versículo 18. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es una parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. Querido hermano, cuando tú tienes tentaciones, cuando tú tienes pruebas, cuando tú te sientes desanimado, cuando tú no sabes qué decisión tomar en tu vida, pues ahí es donde tú tienes que guiar, ahí es donde tú tienes que batallar, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, querido hermano. Nuestras luchas son contra principados, contra huestes de maldad. Es un misterio tan grande, huestes de maldad, querido hermano. Y cómo nosotros, de carne y sangre, podemos vencer a potestades de las tinieblas. ¿Cómo podríamos vencer a estas huestes de maldad? Con la oración, querido hermano. Tú te tiras en tu cuarto, te tiras al suelo, cierras la puerta, cierras tus ventanas y empiezas a clamar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. Y Él te va a dar la victoria, querido hermano. Y esas huestes de maldad, esos principados de las tinieblas, no van a poder contigo, porque cuando tú estés clamando y cuando tú estés llorando, el Señor Todopoderoso ya te ha dado la victoria en Cristo Jesús. Bien, hermano, importante, ¿verdad? Tú eres un guerrero de oración y sabemos, ¿verdad? Que cuando en el cielo el enemigo se llevó la tercera parte de los ángeles, pues usted sabe que Juan en visión vio billones y billones de ángeles.
Imagínense la tercera parte que está aquí en esta tierra de ángeles caídos. ¿Cuántos habrá de personas en el mundo, John? No sé cuántos, como 4 o 5 billones de personas. Imagínense tantos ángeles caídos por personas que hay. Miles y miles por una persona, un ser humano, tratando de atacarlo. Pero gracias a la justicia de Cristo, gracias a la fe, gracias a la salvación que fue por su sangre preciosa, nosotros somos cubiertos. Y como Job, Él nos cuida y nos protege. Pero nosotros debemos de confiar y poner nuestras cargas en Cristo Jesús. Así que, hermano, esto no es un relajo, esto no es una broma, esto es serio. Y a veces lo cogemos muy, muy livianamente. Cristo es nuestro capitán, nosotros somos sus guerreros. Pero importante, ya esta guerra está gana por él. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos en Cristo Jesús. John, ¿puedes leer esa linda porción del Espíritu de Profecía? Claro que sí, está en la maravillosa gracia de Dios, escrita el 23 de enero. Y dice lo siguiente, querido hermano. Dice, debemos cubrirnos con cada pieza de la armadura y entonces permanecer firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como soldados suyos. Combatamos valientemente por Él, poniéndonos de parte de lo recto en toda circunstancia. Revestíos de esa justicia divinamente protegida, como coraza que todos tenemos el privilegio de usar. Protegerá vuestra vida espiritual. Todos los que hayan revestido del manto de la justicia de Cristo subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Este no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Así que, mi querido hermano, en esta guerra no hay términos medios. O estás con Dios o estás con Satanás. ¿De qué parte tú quieres estar? Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Pues, queridos hermanos, yo pienso que ya la próxima semana es la última lección, ¿no? Entonces, este trimestre se ha ido totalmente rápido, ni cuenta me di, Edwin, de las 12 semanas o de las 13 semanas, cómo se fue el tema de los Efesios. Yo les pido, queridos hermanos, ojalá les haya gustado el tema de los Efesios, porque fue un tema totalmente interesante y se aprendió mucho de él. El próximo tema todavía no sabemos cuál será, pero no se pierda el último tema a los Efesios. Bien, y recordemos nuestras redes sociales. Mi compañero John Morales, usted pone Noticiero Morales. Y ahí usted puede buscar sus videos muy interesantes, le puede dar like, puede suscribirse a su canal y haga su comentario. A él le gusta que le haga su comentario. También usted me puede buscar a mí por delvalle.e en Facebook, YouTube y también suscribirse y darle like, ¿verdad?, a nuestro programa si le gusta y comentar también. Así que es importante, comparta estos canales que tenemos nosotros, que es nuestro ministerio, para llevar el mensaje de Dios al mundo que perece. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y como siempre, desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.